Salvo y seguro no hace mucho un adolescente en nuestra iglesia trajo a 2 amigos para que me conocieran. Me sentí impulsado a preguntarles sobre su salvación. ¿Ya ustedes son salvos?, les pregunté. Ambos asintieron. Avancé un paso más. Tim, le dije, cuéntame cómo fue. Él relató su experiencia de pasar al frente en un culto, orar con un anciano y luego ser presentado a la congregación. Darla, le dije, dirigiéndome a la otra visitante, ¿por qué debería Dios permitirle entrar a su cielo? Ella miró al piso. Pues, no lo sé. Ya no voy mucho a la iglesia. Pero la suya sí que me gusta, dijo. Sabía que los había incomodado en algo. De modo que les hablé acerca de mi propia lucha con esa pregunta. Les mostré un par de versículos que enseñaban claramente cómo podemos saber que hemos sido salvados. Luego les pregunté de nuevo, de modo que, ¿por qué piensan ustedes que Dios debería dejarles entrar en el cielo? Tim habló, porque creo en Dios y trato de hacer lo mejor posible. Tuve que reírme. Señor, pensé para mis adentros, cuánta gente se sienta aquí semana tras semana que en menos de lo que canta un gallo aducirán ser salvos, pero no tienen ni la más remota idea de cómo lo han sido. Tim, dije, algunas veces no me explico muy bien. Permítame tratarlo de nuevo. Recorrimos otros cuantos versículos, completos con mis mejores ilustraciones. Después de 20 minutos, Tim se enderezó en su silla, y dijo, es debido a que su muerte pagó por mis pecados. Fue como si alguien hubiera encendido un interruptor en su mente. En realidad alguien lo había hecho. Tanto Tim como Darla confiaron en Jesús como su Salvador esa noche. Al levantarnos para despedirnos, Darla dijo, nunca lo escuché explicado de esa manera. Estoy contenta de haber venido. Lo primero antes de que podamos avanzar más en nuestra consideración, necesitamos captar un punto importante. ¿Qué queremos decir por salvación? La cuestión que estamos tratando en este libro es si la salvación se puede perder o no. Haremos bien en comprender exactamente qué cosa es la que estamos considerando que no se puede perder. Si el hombre o la mujer tienen una comprensión de esta cuestión tan nebulosa como Tim o Darla, tienen buenas razones para dudar de la doctrina de la seguridad eterna. Donde hay incertidumbre en cuanto a cómo se consigue la salvación, habrá confusión sobre si ella puede mantenerse. Mi experiencia ha sido que aquellos que tienen problemas con la doctrina de la seguridad eterna tienen una comprensión distorsionada de lo que tuvo lugar en la cruz. Eso puede sonar como que estoy criticando. Pero en realidad, estoy más perplejo que otra cosa. Cuando pienso en el Calvario, y el precio que fue pagado para darme la salvación, la idea de tener el poder para deshacer todo eso me parece absurdo. Salvación. El pecado produjo la necesidad de salvación del ser humano. El pecado es como una enfermedad genética que, una vez que se introdujo en la raza humana, afectó a todo el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5.12, énfasis mío ese, un hombre, fue Adán. Su pecado envenenó a la raza humana. Todo hombre, mujer y niño a partir de él nació pecador, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos 5.19 corrompidos hasta el tuétano. El pecado va mucho más adentro que la mera asociación con un pariente distante. El pecado ha contaminado nuestra misma naturaleza. El hombre nace con una inclinación hacia el mal, una proclividad a alejarse del bien. Si usted no me cree, pregúnteselo a cualquier maestra de preescolares o de jardín de infantes. Los niños nunca necesitan una lección para ser malos. Eso viene naturalmente. Estamos de acuerdo que algunos son peores que otros, pero cada niño, en su propia manera, con el paso del tiempo, demuestra un egocentrismo dispuesto a desafiar cualquier y toda autoridad. La combinación de nuestra pecaminosidad inherente y nuestros consecuentes actos de pecado nos pone en una mala situación delante de Dios. La Biblia avanza al decir que estamos condenados, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Romanos 5.16, énfasis mío. El término condenación es legal, quiere decir declarar culpable. Somos culpables del pecado y de los pecados. ¿Cielo? Si su respuesta incluye palabras tales como tratar, hacer lo mejor que pueda, iglesia, creer en Dios, escuela dominical, enseñar o dar, las probabilidades son que usted todavía no se ha enfrentado con la simple verdad de que la salvación es solo por la fe. Permítame hacerle la pregunta de otra manera. ¿En qué está confiando usted que le llevará al cielo? ¿Es Cristo más alguna otra cosa?
¿O puede decir con confianza que su esperanza y su confianza están en Cristo, y en Él solamente? El resultado, así como el pecado causó que Adán y Eva fueran separados de Dios en el principio, también resulta en la separación del hombre de Dios, ahora y potencialmente, por la eternidad. Pablo escribe, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y de nuevo, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Estos pasajes familiares dicen mucho acerca de las consecuencias del pecado. Cuando la Biblia habla de la muerte, no se refiere a aniquilación. La Biblia no enseña en ninguna parte la aniquilación del alma. Toda persona vivirá para siempre, en alguna parte. La muerte significa separación, específicamente, separación de Dios. El segundo versículo explica por qué los pecadores deben morir, o ser separados de Dios. Nuestro pecado nos hace inelegibles para la perfección. Dios es santo y puro en naturaleza. Él es la esencia de amor y bondad. Los que tienen comunión con Él deben ser santos y puros por igual. Deben ser sin culpa alguna de pecado. Su naturaleza lo exige. Su naturaleza, por definición, determina la norma para aquellos que desean una relación con Él. Para decirlo de otra manera, ciertas cosas deben ser verdaderas en cuanto a las personas para que sean aceptables ante Dios. Esto no es algún conjunto arbitrario de reglas que Dios estableció para hacerlo difícil para nosotros. Si así fuera, Cristo murió en vano. Dios debería simplemente haber cambiado las reglas. Pero la alta norma de Dios fluye de su naturaleza inalterable. Y el hombre se ha quedado corto en cuanto a esa norma. La santidad de Dios puede compararse con el fuego. Ciertas condiciones deben existir en cualquier material para que sobreviva al ser expuesto al fuego. La naturaleza del fuego determina lo que resistirá, o no, al calor. La santidad de Dios puede compararse al agua. Ciertas condiciones deben existir en cualquier animal para que pueda vivir bajo el agua. La naturaleza del agua exige que esas condiciones existan. Cualquier animal que no reúne las características para sobrevivir bajo el agua, se ahogará si se lo sostiene sumergido. Ciertas condiciones deben existir en el hombre, o la mujer, que intenta establecer una relación con el Dios Santo. Hay cambios que hacer, cambios que somos absolutamente incapaces de hacerlos por nosotros mismos. Nuestro pecado nos ha dejado alejados de la norma de Dios. De modo que en nuestro estado natural, estamos destinados a una eternidad sin Él. La remoción de la culpa. El cambio primario que debe hacerse se centra en el problema de la culpa. La salvación, en su médula, es la remoción de la culpa, tanto personal como imputada. Aquí yace el problema. Si Dios es perfecto, es perfectamente justo. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo hacer no culpable al culpable? Como el D.R. dice en Basic Theology, hay solamente 3 alternativas abiertas para Dios cuando los pecadores comparecen ante su corte. Debe condenarlos, comprometer su propia rectitud para recibirlos tal como son, o puede cambiarlos y hacerlos justos. Si Él puede ejercer la tercera opción, entonces puede declararlos justos, lo cual es la justificación. El D.R. trae a colación un término muy importante, justificación. Justificar a las personas es declararlas inocentes. Pablo, en el libro de Romanos, señala claramente que los cristianos han sido justificados. Para él, no hay conflicto entre la justicia de Dios y su disposición de justificar a los pecadores. Pablo dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26, énfasis mío. Dios no usa anteojos de color rosa. Él no tiene el hábito de pretender que algo es verdad cuando en realidad no lo es. De modo que, ¿cómo puede Él declarar inocentes a hombres y mujeres culpables? Pablo resume la respuesta a esta pregunta en su segunda carta a los Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Dios hizo un canje. En realidad, el término correcto es imputación. Él imputó nuestro pecado a Cristo, y su justicia a nosotros. Imputar algo a las personas es acreditarles eso. Cristo nos acreditó su justicia, incluyendo todos sus derechos y privilegios. Pero todavía hay el problema de nuestro pecado. Dios no podía seguir siendo justo e ignorar nuestro pecado. Había una pena que pagar. De modo que acreditó a Cristo nuestro pecado. Consecuentemente, Cristo sufrió la muerte en nuestro lugar, y al hacerlo pagó así la pena en que nosotros incurrimos. Dios mío, tal vez esté preguntando, si nuestro pecado exige una muerte,
pero esta muerte incluye una separación eterna de Dios. ¿Cómo pudo Cristo pagar la pena de nuestro pecado, y todavía sentarse a la diestra del Padre? Si Él tomó nuestro lugar, ¿no tendría que separarse del Padre? La respuesta a la pregunta es sí. Para que Cristo pagara verdaderamente por nuestros pecados, tenía que sufrir el castigo intentado en principio para nosotros. Y lo hizo. Marcos, con respecto a la muerte de Cristo, dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15.33-34. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, Dios lo abandonó. La separación fue tan real que Cristo incluso se dirigió a Dios en forma diferente. Hasta ese momento se había referido a Dios como su Padre. De súbito, sin embargo, la comunión se rompió y Jesús clamó: no, Padre mío, sino, Dios mío. La intimidad había desaparecido. Cristo estaba solo. La pena del pecado suyo era la muerte, física y espiritualmente. El pecado exigía separación de la vida y de Dios. Y así Cristo voluntariamente pagó esa pena en lugar de usted. Lo asombroso del plan de Dios no puede apreciarse completamente sino cuando comprendemos cómo y por qué Cristo pudo restablecer la comunión con su alienado Padre Celestial. El escritor de Hebreos explica: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9 de noviembre de 12. Después de pagar la pena de nuestro pecado, Cristo marchó de regreso directamente a la presencia de Dios. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que permitió que se restaurara la comunión? La propia justicia de Cristo. El pecado es la barrera entre el hombre y Dios. Cristo no tenía pecado. Por consiguiente, no había nada que impidiera que Cristo se volviera a unir con el Padre después de un breve periodo de separación. La condición sin pecado de Cristo le hizo el único sacrificio aceptable por el pecado. Inscríbase: la fe es el medio por el cual la obra salvadora de Cristo se aplica al individuo. Específicamente, la salvación viene al individuo cuando esa persona coloca su fe en la muerte de Cristo en la cruz como el pago completo por el pecado. El respaldo bíblico para esta idea viene de la construcción gramatical que ocurre repetidamente cuando se menciona la fe en conexión con el perdón y la salvación. Esta construcción consiste en que la palabra griega que significa creer es seguida de otra que se traduce en o por, dependiendo del contexto del pasaje. La combinación del término se traduce creer, y esta pequeña preposición es única en el Nuevo Testamento. En otras palabras, los escritores del Nuevo Testamento se vieron forzados a acuñar una nueva frase para comunicar con precisión su mensaje único: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6.40, énfasis mío: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12, énfasis mío: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Juan 2.23, énfasis mío: los escritores de los evangelios comprendieron que Jesús estaba llamando a los hombres a hacer más que simplemente creer en su existencia. Sabían por experiencia propia que Jesús estaba llamando a los pecadores a que depositaran su confianza en Él, en su vida, en sus palabras y, a fin de cuentas, en su muerte como pago por sus pecados. Ganar la vida eterna y llegar a ser hijos de Dios son los términos que usa el apóstol Juan para la salvación. Pablo prefiere el término mencionado anteriormente, justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1, énfasis mío: más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4.5, énfasis mío: un plan simple para el hombre pecador. El plan de Dios es simple. Somos culpables. Nuestra culpa nos hace merecedores de la muerte. Cristo murió en nuestro lugar. Debemos admitir nuestra culpa. Confiamos en que Cristo fue castigado en lugar nuestro. Se nos declara inocentes. ¿Eso es todo? Y sin embargo eso es lo que algunos aducen que podemos perder. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puedo perder el pago de Cristo por mi pecado? ¿Puede Dios declararme culpable después de que ya me ha declarado inocente? Pero, espere, replica el escéptico,
¿qué acerca de los pecados que usted comete después de que Él le ha declarado inocente? Buena pregunta. Pero piénselo. ¿Cuáles de sus pecados llevó Cristo en la cruz hace 2000 años? ¿Por cuáles de sus pecados fue castigado? Si murió solamente por una parte de sus pecados, por ejemplo, los que usted cometió hasta el momento de su salvación, ¿cómo puede usted alcanzar perdón por los pecados que cometió después de eso? ¿Tendría Cristo que venir de nuevo y morir otra vez? Y en ese sentido, otra vez, y otra vez, y otra vez. Si la totalidad de sus pecados no fue resuelta en la cruz hace 2000 años, no hay esperanza para usted. Dios le declaró inocente la primera vez basado en la provisión de su Hijo. ¿Sobre qué base podría Él declararle inocente la segunda vez? La próxima vez que Cristo se muestre en la tierra, su agenda no incluirá morir por los pecados que dejó fuera la primera vez que vino. Las Escrituras son claras. Cristo, no como las ovejas y machos cabríos, necesitó ofrecerse una sola vez por todas. Y Dios aceptó eso como el sacrificio único y de una vez por todas, por todos los pecados de los hombres, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9.24 a 28, énfasis mío, véase también 9.12 desde el punto de vista histórico de la cruz, todos sus pecados estaban todavía por cometerse. Si Cristo murió por uno de ellos, murió por todos. ¿Cuál fue la diferencia? Él no necesita venir otra vez para pagar por el pecado. En aquel día Él tomó sobre sí todo el pecado de la humanidad, pasados, presentes y futuros. ¿Cómo puede alguien deshacer eso? Si Cristo llevó sobre sí todos y cada uno de sus pecados, ¿qué es lo que puede hacer que Dios revierta su veredicto de inocente? Nada. Aleluya. ¿Sabe usted? 1. ¿Cómo contamina el pecado a la naturaleza humana? 2. ¿Por qué es necesario que el pecador muera? 3. ¿Qué significa el término imputación? 4. ¿Por qué fue necesario que Jesús sufriera la separación de Dios? 5. ¿Qué cosa en cuanto a la naturaleza de Cristo le hizo el único sacrificio aceptable por el pecado? 6. ¿Qué términos usó el apóstol Juan para la salvación? ¿Qué término prefirió el apóstol Pablo? 7. Si es perdonado de todos sus pecados que cometió antes de aceptar la salvación, ¿qué en cuanto a los pecados que cometió después? Charles Serririe, Basic Theology, Victor Books, Wheaton, Hill, 1987, pp 298 a 99. Gerald F. Hawthorne, The Concept of Faith in the Fourth Gospel, Biblioteca Sacra, abril de 1959. Salvar, aquí no es una referencia a la salvación eterna en el sentido de salvar al hombre del infierno. El escritor usa el término aquí para referirse a la salvación de los cristianos de los sucesos catastróficos que tendrán lugar en la tierra justo antes de la segunda venida a los que le esperan.